Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular: cómo determinar la cuota mensual de mi préstamo que se adecue más a mi capacidad de pago. Interesante el tema, ¿no? Y para eso lo vamos a hacer a través de una aplicación práctica donde vamos a repasar tabla de datos y análisis bidimensional. Perfecto. Bien, vamos a la situación. ¿Cuál es el caso de aplicación? De la forma siguiente. Supongamos que un empresario tiene un préstamo a evaluar por 15.000 unidades monetarias a una TEA del 10%. El plazo es a 3 años inicialmente y tenemos que calcular la cuota del mes. ¿Cuánto sería la cuota del mes? Adicionalmente, el total de intereses que va a pagar en este calendario de pagos y el total a pagar finalmente. Y luego, a través de un análisis de sensibilidad, a través de la tabla de datos y análisis bidimensional, podríamos tomar un análisis bidimensional, evaluando justamente a qué valor de la TEA y a qué plazo en años la cuota mensual va a ser menor, por ejemplo, a 490 unidades monetarias. Recuerden que esta es una variable que también podría modificar y lograríamos una solución de las características como esta, donde tendríamos los datos iniciales ya completos y el análisis de sensibilidad, donde podríamos evaluar a través de un análisis puntual específico en qué condiciones de TEA y plaza de años lograríamos una cuota mensual menor a 490 unidades monetarias. Y todo aquello se podrá realizar en Excel 365. ¿Qué les parece este enfoque? Interesante, ¿no? Y es más, podríamos también modificar este importe, de repente ya no 490, sino 400 o 500, en fin, la cantidad que nosotros deseamos en función de nuestra capacidad de pago mensual. Bien, todo esto lo vamos a ver también en el curso taller que estoy promoviendo de Excel financiero para no financistas. Este va a ser un curso taller 100% práctico, con 10 horas de duración y 5 sesiones de 2 horas cada uno. De otro lado, el importe de la inversión es de solo $40 y se inicia este 8 de agosto. Atentos, por favor. Las personas también que han visto mi canal de YouTube, en días anteriores lancé un archivo denominado Finanzas Personales Sanas a través de una aplicación práctica. Bueno, las personas que se inscriban al curso taller Excel financiero para no financistas hasta el día martes 16 de julio, en forma gratuita van a recibir este archivo de trabajo. Aprovechen por favor esta ocasión. Bien amigos, ahora sí estamos listos para desarrollar todo este proceso. Bien amigos, continuamos. El archivo de trabajo que yo desarrollo de acuerdo a mi metodología es siempre brindar un archivo que tenga la hoja molde, la hoja solución. Esta es una característica que yo mantengo en todos mis cursos taller, tanto así como en el curso de Excel financiero para no financistas. Van a tener una hoja molde inicial para que practiquen y la otra hoja que es solución, donde está el proceso ya resuelto. Por ejemplo, acá tengo ya el proceso culminado. Y como ven ustedes, nos dice las características, en qué momento, a qué TEA y a qué plazo en años se logran cuotas menores a 490 unidades monetarias. Podría ser 420, automáticamente se regulariza. Podría ser cuotas de 500, automáticamente se regulariza. Podría ser cuotas de 490, automáticamente se regulariza. ¿Quieres aprender todo este proceso? Vamos a la hoja molde. Bien, información. Se tiene un préstamo de 15.000 unidades monetarias a una TEA del 10%. Recuerden que la TEA es la tasa efectiva anual. El plazo en años es a 3 años. Pero este préstamo, este crédito, se va a pagar en cuotas mensuales. Por lo tanto, transformo la TEA a una tasa efectiva mensual. ¿Cómo lo hacemos? Con la función potencia. Entonces decimos función potencia, elemento 1 más la tasa de interés anual, punto y coma, porque mi separación es punto y coma. El exponente sería una fracción, ya que voy a radicalizar. ¿Por qué voy a radicalizar? Porque voy de una tasa anual a una tasa mensual. Y el año trae 12 meses, entonces la raíz sería la raíz doceava. Todo esto menos 1, enter, le doy formato porcentual, yo encuentro esta respuesta. ¿Cuál es la interpretación? Que una tasa efectiva anual del 10% equivale
a una tasa efectiva mensual de 0.80%. El número de meses, muy sencillo, tomo la cantidad de años y como cada año tiene 12 meses, serían 36 cuotas mensuales. ¿Cómo calculamos la cuota? Con la función pago. Entonces decimos función pago, me voy al asistente de funciones, fx. ¿Qué te pide la función pago? Te pide la tasa. Recuerden que esta es la cuota mensual, entonces la tasa sería la tasa justamente mensual. El número de periodos es el número de meses. El valor actual va a ser, coloco menos, para que salga esto positivo, menos el endeudamiento. Valor final no hay. Tipo, recuerden siempre que he mencionado, en tipo se coloca 0 o se puede omitir si la forma de pago son vencidos, y se coloca 1 si las cuotas son adelantadas. En este caso particular, las cuotas son vencidas, entonces puedo colocar 0 o también lo puedo suprimir. Acepto y me indica que las cuotas mensuales son de este orden. Perfecto. ¿Cuál es el total de intereses que se van a pagar a lo largo de este calendario? Lo podríamos hacer directamente con la función pago entre, pago de interés entre. Entonces, ¿qué te pide? Asistente de funciones. ¿Qué te pide esta función? Te pide la tasa es mensual, el número de periodos es 36. Bien, vean cómo estoy tomando los valores. El valor actual es 15.000, que está en C4. El periodo inicial es 1. El periodo final, acá voy a colocar todo el horizonte. Entonces, mantengo también que el número de meses totales es 36. Perfecto. Bajo este navegador, acá hay que completar toda la información. Tipo 0, para indicar que son cuotas vencidas. Acepto. Me sale el valor negativo. Anticipo el valor menos. Y ahora sí tengo la propiedad de decir que el total de intereses a pagar en este calendario con estas características va a ser del orden de 2.315.21 unidades monetarias. ¿Cuál sería el monto total a pagar? Bueno, el monto total a pagar sería el monto del principal, correcto, más los intereses. Ese es el total que se va a pagar a lo largo de todo este calendario. Sencillo, ¿no es verdad? Bien, ahora vamos al análisis de sensibilidad. ¿Con qué valor de la TEA y qué plazo en años se logra cuotas mensuales menores, por ejemplo, a ese valor? Vean ustedes cómo se hace. En primer lugar, hago esta plantilla donde coloco en columnas la TEA y en fila el número de años. Y en la intersección que he colocado con fondo amarillo, voy a colocar la variable crítica a evaluar. En este caso es la cuota. La cuota lo voy a jalar de la zona de solución. En pocas palabras, igualo a C10. Enter. Perfecto. Ahora sí, marco todo este bloque. Vean ustedes que lo que estoy marcando. Perfecto. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y acá voy a trabajar con dos variables. Es un análisis bidimensional. La variable que está en fila, como ustedes notarán, es el número de años. Por eso que he colocado colores diferentes. Número de años está en fila. Y la variable que está en columna es la TEA. Perfecto. Entonces decimos fila, número de años. El número de años está en la celda base C6. Perfecto. El valor de la TEA, ¿dónde está? Está en la posición C5. Vean ustedes cómo estoy obteniendo los datos tanto para la fila como para la columna. Acepto. Y automáticamente se rellena esta posición de valores. Todos estos valores son valores de la cuota. Por ejemplo, esta posición, ¿qué implica? Esto sería el monto de la cuota si yo financio la operación a 2 años, ya una tasa efectiva anual del 9%. ¿Se comprende? Ahora, si yo quiero encontrar de toda esta relación cuáles son las cuotas menores a 490, por decir algo, marco todo este bloque de solución, marcamos todo este bloque, nos vamos a inicio, decimos formato condicional, decimos que la regla sea menor que, y vamos a colocar un valor menor que, y en lugar de colocar un valor cualquiera, voy a jalar la celda, en este caso la celda L2, para que cualquier modificación de esta celda active la solución. Le voy a cambiar el formato, le voy a colocar relleno con verde, texto verde oscuro, aceptar. Perfecto. En esta nube de solución de color verde me está diciendo todas las posibilidades de encontrar cuotas mensuales
menores a 490, que es mi capacidad de pago. Pero supongamos que mi capacidad de pago mensual fuera 380. Entonces me está implicando lo siguiente, que no puedo endeudarme a un plazo que no fuera por encima de los 3 años, a partir de 4 años. Que las tasas de interés tienen que ser entre 7, 8, 9 si fuera para 4 años, o hasta 10, perdón. En el caso de 5 años, sí podría ser en toda la banda de TEAs probablemente supuestas. ¿Se encuentran? Ahora, si yo cambiara este valor y le pusiera, por ejemplo, más estricto, a 330, entonces se hace más crítico y solamente podría hacer este financiamiento con cuota de 330 unidades monetarias si lo financio a plazo de 5 años a tasas entre 7 y 12%. ¿Qué les parece? Supongamos que acá fuera 600. Obviamente tengo más capacidad de pago, tengo más alternativas. ¿Qué les pareció, amigos? Interesante, ¿no? Bien, nos veremos entonces en el curso taller de Excel financiero para no financistas. Muchas gracias.